Entonces, empecemos con Apache Iceberg. ¿Qué es Apache Iceberg? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? Y como toda tecnología, tiene su especificación, ¿no? Entonces vamos a revisar la especificación, que es de donde deberíamos de partir para cualquier nuevo tema que queremos ver. Y vamos a revisar la especificación, vamos a ver lo que sucede cuando se aplica esa especificación y un poco empezamos. Entonces, ¿para qué se creó Apache Iceberg? ¿Qué es lo que pasa en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Hacíamos warehouse. ¿Se acuerdan que hacíamos warehouse? Luego que nos dijeron, es muy complicado, es un esquema cerrado, tengo que validar con ciertas áreas qué formato de data pasarte, llegar a un acuerdo para pasarte la data. Luego que dijimos, abramos todo, no validemos nada y tengamos un lago de datos donde la gente nos tiraba sus archivos. Entonces, ese fue un cambio, pero cuando hicimos ese cambio, luego nos dimos cuenta de que nos tiraban muchas cosas y había un problema, porque ya no sabíamos cómo hacer un full scanning de toda esa data, porque ya no eran megas, ya no eran tiras, eran mucha data, mucha data. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que han hecho? ¿A qué ha evolucionado? Es, ok, tenemos un montón de data, hay que separarla y hay que poder analizarla. Pero para hacer un análisis no le puedo hacer un full scan a megas o teras de información. Entonces se pusieron a pensar y dijeron, ¿cómo hacemos para hacerle un query a data tan inmensa? ¿Qué les parece si movemos un poco el query y le empezamos a dar metadata? ¿Cómo le aplicamos un query a la metadata y que el resultado que me dé la metadata, recién le hago el select, el full scan a la tabla? Pero primero le hago un scanning a la metadata. Entonces, eso es un poco lo que vamos a revisar. ¿Qué es lo que dijeron? Primero, vamos a separar dos partes. Hay una parte que es el data layer, los parquet, los abro, la data que todos tenemos. Esta es esta capa. Vamos a separar los data layer que ya los tenemos y todos los tenemos en nuestras organizaciones y vamos a montar una capa superior, que es metadata. Esta metadata debe ser tan inteligente de que me pueda decir de manera más óptima dónde debo de buscar la data. Y eso es un poco lo que vamos a revisar cómo se hizo. Y aparte, si vamos a armar un tema de metadata, tengo que tener un catálogo para poder disponibilizar esa metadata a GCP, a AWS, donde lo llamen. Entonces, tenemos la data, que estamos en ese problema, estamos metidos ahí. Ya estamos acá, tenemos la data. Vamos a ver cómo hacemos un scanning de metadata para poder llegar a los datos y todos disponibilizarlo mediante un catálogo. Entonces, primero, vamos a ver que hay tres partes. Hay un catálogo, hay un metadata layer y hay un data layer. El data layer lo conocemos muy bien, vamos a ir por el tema de los metadata. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a crear un catálogo donde vamos a tener una tabla y la tabla va a ser un puntero. El puntero va a relacionar a cuál es la versión actual de esa metadata. Entonces, cuando alguien quiere hacer algo, cuando le vamos a dar las herramientas por Python o por Java que pueda crear una tabla. Pero lo primero que vamos a hacer cuando crea la tabla, va a crear un JSON. Ese JSON nos va a dar información de la tabla que más adelante vamos a crear. Entonces vamos a crear dos JSON, que ahorita lo vamos a ver en la demostración, donde el primero se genera cuando se crea, siempre se va a generar, y el siguiente es cuando se hace un cambio a esa tabla. Y este metadata file va a tener una parte en todo su JSON donde nos dice, aquí está lo que sucede y donde estoy parado, un snapshot. El snapshot es donde te dice el query que me quieres hacer para este momento que yo estoy insertando la tabla, pregúntale a esta metadata y te va a decir toda la información que necesitas. Y eso nos va a dar información más adelante para qué. ¿Se acuerdan el time traveling que nos permiten, qué es lo que queremos? Queremos viajar de manera automatizada, de manera sin tener que hacer tanto consumo de memoria. Este tema de snapshot es lo que nos va a permitir saltar. Hacemos un query a un montón de data, le digo, tráeme la data como estuvo el día en febrero de 2025. Se va a ir al snapshot y solamente va a empezar a recuperar la data de esa fecha. Entonces, eso ya nos está ayudando un poco a tener un movimiento. Y luego, cuando abramos este abro, primero es un metadata.json. El metadata.json te va a llevar a un snapshot. Y este snapshot te va a decir, anda a esta versión de Abro, donde tú vas a poder ver qué cosa finalmente, la ruta al parquet.
este punto M0 y diferentes archivos que se generan es el que al final nos rutea donde está nuestro Parquet. Entonces, esta secuencia, y por detrás tiene un montón de matemática y de algoritmia, es la que nos permite poder decir que vamos a generar metadata y cuando querramos hacer un query no nos vayamos directo a la data, sino le preguntemos a la metadata. Entonces vamos un poco a hacer una primera ejecución. Vamos a correr una inserción. Estamos utilizando full dependencias de Iceberg. Vamos a usar dependencias de Iceberg y hemos generado este snapshot. Vamos a ir hacia nuestro Object Store. Y en este Object Store vamos a buscar en la metadata este snapshot. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado con este snapshot. Entonces, ¿qué es lo primero que dijimos que debemos de revisar? Lo que es el metadata metadata.json. ¿Cuál es el último metadata que tenemos? El metadata.json de la 15 y 8. Entonces vamos a abrir este metadata, vamos a descargarlo, vamos a abrirlo y vamos a... No, por acá no, con este no. Vamos a abrirlo para empezar a revisar cómo funciona qué información tiene. Y ahí vamos un poco aprendiendo. Vamos acá. Y esto es un poco lo que queremos revisar. ¿Qué es lo que tiene esa metadata? Esa metadata tiene un nombre de la tabla. ¿Cómo se generó ese ID y ese nombre? Con las librerías que nos dan los vendors y los SDKs en los diferentes ambientes, ya sea Python o Java, se empiezan a crear informaciones de la tabla, donde le dices cuál es el namespace y el nombre de la tabla que vas a crear. En base a esta información, en base al esquema que se va creando, al esquema que se va definiendo, se van generando estos metadata JSON. De este metadata JSON, lo más importante que nosotros tenemos que revisar, que hemos dicho, el manifest list, donde nos dice, aquí es donde estaba insertando data, este es la data aquí insertado, este es el esquema que tiene, y ahora tienes que irte a este manifest list del snapshot, donde vamos a ver a dónde nos lleva ese... ¿Qué pasó? No lo copió. Entonces sería este snapshot. Vamos a copiarlo hasta acá. Y vamos a analizar este de acá. Entonces, este de acá lo descargamos. Tiene este nombre. Y aquí lo vamos a... como le puse snap, entonces vamos acá y acá tenemos cómo lo estamos escaneando, que está por acá. Vamos a ejecutar estos comandos, el java jar abro, porque es un abro, entonces no lo podemos ver tan fácil. Tenemos que utilizar ciertos transformadores para abrirlo al JSON y acá pegamos nuestro abro, punto abro. Entonces vamos a escanear ese abro, nos da esta definición. Vamos a un JSON para verlo. En esa definición nos va a mandar a otro lado, nos va a hacer más definiciones. Entonces tenemos el punto abro que hemos abierto y el snapshot, y el snapshot nos dice ándate a ese manifest. Entonces vamos a descargar ahora este manifest para ver hacia dónde nos envía ese manifest, y esta navegación que estamos haciendo es lo que hace el scanning. Cuando internamente queremos ejecutar un query, ese scanning es lo que hace el motor al interno, y lo que hace es el discovery de esa data. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para nuestra data. Lo que quiero que se lleven es que van a hacer esto una sola vez y luego ya lo van a tener cargado.
Entonces tenemos acá. Ahora, ¿a dónde nos ha llevado esa navegación? Nos ha llevado a este otro JSON, y en este otro JSON vamos a ver algo que ya nos sirva o que sea más útil, ¿no? Acá nos dice el parquet. Entonces, esa navegación interna y todo ese round trip interno que hace de metadata, al final te va a puntear, te va a llegar a un parquet. Entonces, lo primero que nos tiene que tener claro es que esa especificación, lo que tiene bien implementado es cómo hacerle query a través de metadata. Le hace query a la metadata y olvídate, de alguna manera va a llegar al parquet que necesitas. Ese ya es tema del framework. Ese es tema del framework, ¿ok? Entonces, ya tenemos esa parte, ya entendimos cómo funciona. Ahora, ya hicimos la parte 1, vamos a la parte 2. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a tener data, vamos a querer ser incrementales, ¿no? Vamos a seguir metiendo más data, más data, más data. Y justamente, internamente, puedes seguir metiendo más data, más data, más data, y el catálogo, lo único que cambia es el puntero. ¿A dónde va a apuntar? ¿A dónde está tu data actualmente? De tal manera que si quieres retroceder del paso C al paso B, lo único que él hace es cambia el puntero. No le cuesta mucho, no piensa mucho. De esa manera puede moverse. Y otra cosa que tenemos que ver acá, en el código, tú le dices commit. Eso es algo que también no teníamos en los data lake. En los data lake, cuando teníamos un archivo y tenía algún problema, no era ACID, no respetaba la atomicidad, no corría los procesos isolados, no tenía consistencia. Y eso es algo que siempre nos sufrimos en los data lake. Es, ¿cómo hago yo cuando, y lo habrán tenido en sus procesos que corren de 10, 8 horas? Si fallaba algo, teníamos un problema porque no sabíamos cómo controlarlo. Esta especificación que se basa en metadata para al final llegar al puntero que apunta a tu data, te dice que tú tienes el control. Por lo tanto, puedes abrir transacciones. O sea, estamos trabajando con archivos, pero a la vez también le estamos aplicando transaccionalidad. Y eso también es lo que lo hace interesante, porque ya puedes pensar, tratar a los archivos de forma transaccional. Entonces, y en esa forma transaccional empieza a hacer todo su mapeo. Lo mismo, ¿cómo me conecto? Porque al final, ok, ¿cómo se arman los queries? Tú le dices a qué catálogo te vas a conocer, te vas a conectar. Y luego que le dices dónde está tu catálogo, porque el catálogo es el que sabe la metadata. Entonces, ponte en este caso. Ponte que quieres hacer query, que tienes tu maestro de comercial, persona comercial, en AWS. Y tienes tu maestro de retail, que son casi los mismos clientes algunos, en GCP. ¿Cómo haces un join entre nubes? En Databricks, sencillo, ¿no? Por Delta Table. Ya, pero eso sí estás en Databricks. Pero no estamos en Databricks. ¿Qué alternativas tenemos en Open Source? En Open Source tenemos disponible esto donde tú le dices el catálogo. AWS se conecta al catálogo, GCP se conecta al catálogo y puedes, mediante el catálogo, hacer query entre las dos nubes. Porque el catálogo es el que te dice dónde está la metadata. Al final lo que siempre queremos en data es el zero copy, ¿no? Una sola fuente de la verdad, que no podamos estar generando muchas copias. Y eso nos permite el catálogo, que es lo que ahorita vamos a conversar. Ok, ya vimos la metadata, cómo llegar al parquet, pero ahora ¿qué le ponemos arriba? ¿Qué es lo que usan nuestros clientes, ¿no? Donde se van a conectar. Entonces hay infinidad de catálogos. Ese es el problema que hemos tenido con Iceberg, de que no cerramos el catálogo. Ese es el gran problema, que cada persona o cada organización está metiendo su catálogo. Entonces eso lo van a resolver en algo en la versión 3. Pero ahorita, como está, empezamos con Hadoop. Tenemos los HDFS, podemos reutilizarlo, podemos hacer que nuestro catálogo que está acá se tome como referencia y utilice todo el metadata en los file system HDFS que tenemos. Pero no es una buena práctica. Pero sí se puede hacer. Entonces podemos empezar a hacer nuestras pruebas, a poder hacer nuestras migraciones. Luego, Hive. En Hive sí es intermedia, más o menos recomendable, porque al final lo puedes enlazar con un motor de base de datos,
Y los últimos motores que se utiliza, como son puede ser Polaris, el AWS Glue también que tiene, o NESI, esos son los que nos van a dar acceso a las metadatas. ¿Cómo funciona? Sí, dale. Una consulta, cuando decías puntero, en ese esquema, ¿cuál correspondería? O sea, para regresar al punto en el tiempo, ¿no? Sí, para hacer time traveling. Eso es ahí en metadata layer, dentro de metadata file, eso es un puntero. Así es. Ese cero, o sea. Él tiene la data actual, pero nosotros le podemos darle una instrucción de que no quiero esa data, quiero una data que tú tenías hace 6 meses. Y solamente le pones en el query que sea hace 6 meses, nada más, no haces nada más. El motor solito, es que justamente queremos como declarar lo que queremos, ¿no? Y el motor internamente debe sacar la data como con el mejor, la manera más optimizada que se pueda. Ahora, vamos a crear los catálogos. ¿Cómo se crean los catálogos? Ya, y ahora hay un tema, y lo vamos a enganchar con esto. ¿Qué dijimos? Commit, ¿no? ¿Y qué pasa con los commit? Siempre son problemáticos, ¿sí o no? Porque no sabes cuándo abrir, cuándo cerrar, cómo rollbackear. Tienen un montón de problemas. Entonces, justamente para eso es que Iceberg no está para que lo usen solito. Iceberg no está para que lo usen solito. Iceberg tienes que acoplarlo con alguna otra solución. Y una de esas soluciones es Flink. ¿Por qué? Porque Flink, ¿qué hace? Los checkpoints, ¿no? Donde dice cuál es la fuente de la verdad ahí. Y eso es lo que va a mantener Flink. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace Flink? Flink dice, oye, si Iceberg ya tiene la transacción y puedo mandar el commit, donde sí ya quiero que se cierre acá el tema ACID que quiero implementar, Iceberg se junta con Flink. Flink utiliza Iceberg y ese commit se lanza en el momento del checkpoint. O sea, esos dos juegan de la mano, de tal manera que tú no vas a ver nunca un commit. Cuando ves que haces Flink y tienes tu data y quieres hacer un sync, en ese sync que hace donde tiene que colocar la data en Iceberg, ahí mismo se hace el commit. Entonces, ya nos olvidamos y es bonito porque cuando tienes temas eventuales, puede ser cuando tengas data en batch, ¿no? 1 a 1, puedes controlarlo. Pero cuando es data en real time, que viene cada rato, tú necesitas una arquitectura así para que te aguante y te diga, oye, es transaccional, es escalable, tiene metadata y te va a poder permitir hacer muchos casos de uso. Flink ya tiene, si lo queremos colocar con Hive, si lo queremos amarrar con Hadoop, y lo recomendable es que utilicemos por REST Services. Vamos a hacer esa demo. Vamos a cargar el Flink y vamos a compilar acá vamos a generar nuestro YAR, un ratito que regenere nuestro YAR y lo vamos a no hay nada corriendo y vamos a subir nuestro YAR para que lo schedule el Task Manager. Le vamos a mandar una tarea para que lo schedule y vamos a mandar esta primera tarea que es, vamos a utilizar la inicial, HDFS. Este HDFS lo que hace es el sync, hace su Flink sync hacia Iceberg, pero estamos utilizando el file system el HDFS como file system. Si vemos acá el HDFS, no debe estar vacío, debería de estar vacío. Entonces tenemos nuestro file Hadoop que tiene su file system y vamos a mandarle para que corra esas tareas. Ya está. Vamos acá. CP. Acá. Acá nomás. Acá mkdir demo cp target el shadet. Lo mandamos a la demo
cd demo, open. Ya, ahí vamos a cargar el jar para mandarle las instrucciones. Oh no. Ya, un ratito. Van a ver mis proyectitos. Data demo. Aquí está. Y ahora falta que se cae. Si se cae, ya pues no hay demo. Vamos a ver acá. Como dice Alor. Vamos a ver. Ya está, cargó. Increíble. Vamos a mandar la tarea. Y vamos a mandarle que mande a ejecutar esa lectura continua. Va recibiendo data continua, Parquet continuos. Y lo va recibiendo, lo lee, lo ingesta y se lo va a pasar a Iceberg. Le hace el sync a Iceberg. Y toda la transacción, nos olvidamos, dejamos que simplemente Flink haga su trabajo, que es processing, y cuando ya quiere escribir, que escriba de la mejor manera. Iceberg controla toda la transaccionalidad. Entonces acabamos, ya va recibiendo 6 archivos, y si vamos por acá, debemos de ver por acá nuestro catálogo, y esto, siempre quédense con esta foto de data y metadata. Así funciona Iceberg, data y metadata. Metadata es lo que va a hacer todo el query. Los queries van a ir a la metadata. Y cuando ya tengan a qué pegarle, van a hacerle el query van a hacer el puntero hacia el data. Y por eso es que tenemos que entender la especificación. Como ya entendemos la especificación, vamos a creer cualquier cosa que haga, porque ya no nos preocupa. Ya vimos, hemos hecho el escaneo uno por uno y vemos que sí llega al Parquet. Entonces, se va a seguir llenando de metadata, y acá va a seguir escribiendo. Uy, tampoco. No, se cayó, creo. Hay tres Parquets, pero debería de ir escribiendo más y más Parquet. Entonces, y ahorita vemos un problema que lo vamos a resolver al final. ¿Cuál es el tema? Mucha metadata, ¿no? Mucho archivo. Ya, al final vamos a ver cómo parchamos ese problema que tenía. Entonces, ya lo enganchamos con un HDFS. Vamos a engancharle con Minio, que por aquí creo que estaba. Y está por acá. Sí, está por acá. Ya, acá. Demo de Beacid. Y por acá le vamos a correr. Vamos a mandarle también esta tarea para que lo vaya ejecutando para que lo vaya schedulando nuestro Task Manager. Le mandamos, y para que ahora escriba lo mismo que hemos visto con un catálogo. Ya lo vimos con un catálogo como HDFS, también funciona con Hive, y también lo vamos a enganchar con un catálogo como Polaris Catalog. Cancelado. Ya, a veces no pasa. Entonces, esperemos ahí que nos dice. Tenemos el sync con Iceberg de Hadoop, el sync con Iceberg de Hive, y el sync con Iceberg que hemos hecho de Tabular. Y tenemos esos dos temas. Ahora vamos a avanzar un poco y decimos el tema de optimización. Estamos generando mucha metadata. Entonces, para eso Iceberg implementa lo que se le conoce, tiene dos definiciones: merge on read y copy on write. Eso es un poco lo que vamos a definir. Son propiedades que tú le puedes dar a tu tabla. ¿Qué quiere decir? Cuando estás creando la tabla, que va a ser gestionado por Iceberg, tú tienes que decidir cuál de los dos le vas a aplicar. Por defecto te coge esto, pero entonces vamos a ver en qué se diferencia y vamos a ver cómo nos ayuda. Vamos por el más sencillo, el copy on write. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa internamente? En un tiempo 1 estás acá. En un tiempo 1 tienes tus ordeners, tienes un data file, tienes acá desde la 0 hasta la 10, un data file 2, un data file 3, en esas cantidades de registros. En un tiempo 2, alguien elimina del data file 2 el row 17, que está acá. ¿Cómo queda tu data? Es bien complicado lo que hace, y eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cómo queda tu data? Lo que hace Iceberg dice: yo no te entiendo, te voy a dejar sin tocar lo que tenías antes, lo dejo igualito, y te voy a generar otra con solo los cambios que tú necesitas. Entonces nos vamos a llenar de un montón de all files, un montón de all files. Y por eso existe otro proceso de compactación,
que tienes que correr en Iceberg para que puedas ir eliminando o sumarizando o juntando las datas que te van quedando. Pero a ver, pongámonos un poco más. ¿En qué caso nos sirve esto? En el caso de que, por decir, yo quiero escribir rápido, ¿esto me sirve? Yo quiero escribir la data rápido. Toma la data, toma. Después cuando lo lea ya que sea lento, pero la escritura que sea rápido. Acá tienes ese problema, porque tienes que escribir acá y aparte escribir el nuevo archivo. Entonces, este copy on write no es bueno para casos que tú quieras escribir rápido, pero sí es para cuando lectura, ¿no? Ya lo tienes preparado para que cuando alguien lo lea, toma, no tengo que pensar en nada. Entonces, si tienes casos donde tienes que dejar data rápida, este te pega, no es bueno. Y el otro es el merge on read. El merge on read es, yo no toco el archivo actual y solamente te genero una metadata diciéndote, por si acaso, mandaron a borrar la fila 17 del datafile 2. Cuando escribes al toque, deja simplemente lo que quiere hacer, pero el problema se lo lleva el que lee. Cuando lee, va a tener un problemón, porque aparte de decir, oye, ¿esta es la data? No. O sea que cuando leo, tengo que hacer el merge. Por eso le llaman merge on read, y ahí nos fregamos si tenéis esos casos de lectura. Otro tema, son muchos temas, muchos tópicos que tal vez se ha tocado. Les recomiendo que usen Nintable, que es un nuevo proyecto que está viendo para escanear las metadatas, presentarte de la mejor manera los catálogos. Así es que eso es un poco lo que les recomiendo, y eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta o duda. Una consulta antes de que hagan las preguntas. Para que hagan preguntas, hay un libro para el que... Claro, pero no sé cómo sortearlo. Alguien me ayuda por ahí. ¿Cuál era la frecuencia con la que estaba en este momento haciendo la demo? Porque entendería que también el tema de la frecuencia, de qué tanto tomas sus snapshots. Sí. Es que acá justamente... si utilizas Iceberg, tú mismo controlas los tiempos a los que tú deseas. Pero si vas por usar Flink, tienes que definir bien cómo vas a hacer los checkpoints. Cada cuánto tiempo vas a hacer tus checkpoints. Y cuando hagas ese checkpoint, lo único que Iceberg te garantiza es que con esa periodicidad o esa frecuencia es que él va a ejecutar los commits. Pero ya depende de los casos de uso que tengas que correr. ¿Alguna pregunta? Sumare. Ya. Sí. Ahora, justamente BigQuery, GCP como tal, ¿no? Lo que tenemos que ver es los vendors hacia qué Open Table Format se van a ir. Entonces, no quiero darles la respuesta, pero creo que la mayoría de empresas saben qué usan, ¿no? Entonces, por ahí suena como que es un Delta, ¿no? Parece que es Delta. Entonces, pero si tenemos algunos proyectos que hacer, donde no tengamos temas de estar amarrados a una tecnología, y además lo bueno que Delta también ya habla con Iceberg, ¿no? Eso lo hizo en su último programa. Ya hablan los dos. Entonces, justamente por eso, porque no se van a preocupar en hablar porque es metadata. Y como es metadata, nadie le va a pegar. Porque sabe que no tiene que invertir tanto processing. Porque es full punteros y metadatas. Dale, Master. ¿Has integrado en el Tuning Catálogo de Databricks? Ya. Es que no te permite la community. En la community quise hacerlo, pero no te permite. Entonces te fuerza a tener la enterprise. La community no te permite. Sí, claro, sí se puede. Ya lo tiene. Ya lo puedes integrar. Ya puedes hacer query entre los dos. ¿Alguna pregunta más? Uy. ¿No has visto creo que hay una evolución de Iceberg que tiene un poco el feature de PyMon, que es el Merge Engine, ¿no? Justo la última parte que hablaba. Sí. Hay otros, es un manejo más por vector. Vector. Y además de eso que hace agregaciones. Esa es la versión 3. Partial updates, ¿no? Viene la versión 3, justamente. En la versión 3 ya no es ni COB
ni MBR ni COV. Es otro tipo más optimizado. Es el Merchant Engine. Así es que esperemos que ya poder probarla, ¿no? Dale, Master. Mencionaste justo el tema de la oferta Lakes y la diferencia con unificar el catálogo como salida o alternativa a Databricks. ¿Bajo qué otro concepto se pueden comparar ambos o diferenciar? Yo lo que hago generalmente es, ¿cuál es tu caso de uso, no? Si eres de una empresa, como en el caso donde estamos, que tenemos que ir de una nube a otra nube a otra nube, esto es muy bueno para algunos proyectos, pero para esos proyectos que tienen que ir de nube a nube, el que tiene más acercamiento al zero copy es Delta. Él lo tiene nativo, con los Delta Sharing, entonces lo tiene nativo. Pero acá tienes que hacer mucho esfuerzo para ponerlo. Pero si quieres ir entre nube, el otro sí lo tiene con su Delta Sharing de caja. Disculpe, para casuísticas de Machine Learning, por ejemplo, que el científico de datos tiene que está entrenando, está armando nuevas tablas, ¿no? Tiene que armar los datos Fisher Story, tiene, no sé, 400 columnas. Y todo lo hace para, ¿no?, armar un pickle y luego hace su predicción y se queda con, no sé, 3, 4 columnas de, no sé, probabilidades, alto, medio, bajo. En ese caso, ¿cómo iría el juego de los formatos? Yo he visto que lo usan, pero más por el tema de qué tan en caliente necesitan la data. Por lo tanto, es más Flink o más tema del motor. Necesitas tener un motor que pueda procesar data cerca real time, pero ahí no está tanto acoplado al storage. En el caso de uso que mencioné, está más acoplado a qué motor puedes usar para detectar o leer data casi en real time. Entonces ese más iría por Flink o tu Kafka, pero iría por esos motores de que puedan detectar, que le den la data para que tu modelo pueda reaccionar y darte los parámetros más rápidos. Si es un chat conversacional, y sí, pero si es para algo batch, puedes ir con alguna solución más sencilla, ¿no? No lo he probado, pero Flink tiene su paradigma de batch y streaming. Conviven con los dos. No lo he probado, pero sí la teoría dice que es un solo interfaz para ambos. Ya, muchachos, ¿quién me ayuda para sortearlo? Porque registrar sus nombres, o yo pregunto y alguien responde, si no. Ya. ¿Qué les pregunto? A ver. Algo que no respondan. Para llevarme el libro. Ya. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Un número aleatorio y ya comienzas a contar. Un número aleatorio y comienzo a contar. María, ¿qué número? 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Pero. Ya, muchachos. Gracias, chicos. Ahí nos vemos.